Shabbat Shalom, amados Sahin Yahayot, ¿cómo se encuentra el pueblo de mi amado Elohim? Espero que estén bien, saludables, en victoria y sobre todas las cosas dispuestos a recibir este Dabar el día de hoy, amados. Es un privilegio que nos otorga el Eterno, amados, que a otras personas lamentablemente no se les ha sido otorgada en este día, y es que podamos seguir respirando, podamos seguir eh, conociendo esta bendita, hermosa Torá del Eterno, para que cada vez seamos más libres y podamos presentarnos irreprensible ante el Rey de la Gloria, porque como lo vamos a ver a continuación, ya hay un día destinado para que tanto su persona como mi personas tengamos que darle cuentas al Elohim viviente. Esto es algo que la humanidad como que pasa desapercibida. En este caso, ¿por qué? Porque sus vidas lo da a entender. Su estilo y forma de cómo han decidido vivir sus vidas dan a entender esto, amados. Y es necesario de que esto no nos acontezca a cada uno de nosotros. Entonces vamos a dar inicio a esta enseñanza, a este sidur, a este día de hoy, por medio de una tefilá. Vamos a pedir al Ruach HaKodesh que se manifieste por medio de su palabra, de que nos permita el entendimiento, amados Sahin. Acuérdense que Yahshua le recalcó a sus discípulos de que él hablaba por parábolas para que no todo el mundo entendiera. Y no es porque el Eterno no tenga favoritos o tenga ya un pueblo predestinado desde la fundación de los tiempos, como nos enseña por lo menos en la carta de Romanos y en otras cartas, amados, que habla de la predestinación, pero eso es otro tema que, si el Eterno lo permite, lo vamos a abordar un día de estos. Entonces, vamos a levantar esa tefilá y vamos a pedir al Eterno de que nos permita eh, seguir aprendiendo su palabra. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Beshem gadol Yahshua HaMashiach, toda kabod sea a ti, Abba. Te damos toda la gloria y la honra, Padre. Te bendecimos y te honramos y te pedimos, Señor, que te manifiestes por medio de tu palabra, que tu Ruach HaKodesh nos conceda el entendimiento, Abba, ya que eres tú quien quita todo velo, eres tú el que trae la interpretación correcta de tu bendita y hermosa Torá, cual es vigente, cual es eterna, cual es mi Rey Padre Celestial, como una espada de doble filo que atraviesa y penetra hasta los huesos y tuétanos, mi Rey, y nos permite ser las personas que somos en ti hoy en día. Te damos toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén, bien, amén. Sin más preámbulos, amados Sahin Yahayot, vamos al inicio de esta enseñanza. Como ustedes han podido notar, el título que me permite el Eterno darle a este estudio el día de hoy son las señales del fin de los tiempos. Hay algo que hay que aclarar, amados Sahin Yahayot, y es que el fin de los tiempos es un término que no está como que muy claro o mejor dicho, bien interpretado en lo que respecta la religión tradicional. Muchos piensan de que el fin, en este caso el mundo, llegará a un fin, y de eso no se está refiriendo las escrituras, sino lo que está enseñando Torah y los profetas es que esta civilización, este mundo, llevará consigo una transición. ¿Qué significa esto? De que, amados Sahin Yahayot, todo va a ser transferido. Las cosas como están hoy en día no serán más así pronto, amados Sahin Yahayot, valga la redundancia, ya que habrá una transición. Vamos a ir explicando y desglosando esto, amados Sahin Yahayot, poco a poco, para que vayamos alcanzando este mayor conocimiento. Si me permiten, vamos a leer el profeta Daniel. Les pido por favor que abra sus Biblias, su Tanaj, y vamos al profeta Daniel. En el capítulo 7, versículos del 13 al 14, nos enseña el Eterno estas palabras. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y él le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran.
Su dominio es dominio eterno. Mira lo que dice, es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, amados Sahin Yahayot, Daniel explica que un fin de los tiempos como tal, una destrucción completa de esta tierra no habrá. Bendito sea el Rey de la Gloria, sino que va a haber una transición, amados, como lo habíamos explicado en un comienzo. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, y ya sabiendo esto, ya habiendo entendido de que solo va a haber un cambio de gobierno, un cambio de reino, así que el Eterno, como nos enseña en su Brit Hadashah y en su Torah, el bien vencerá al mal por una vez y para siempre, y esto conllevará a que se dé esa transición. Habrá cambio de reino, cambio de dominio, cambio de rey, y todo será completamente distinto, sino que ya el punto de referencia, la guía plena, será la bendita y hermosa Torah de nuestro Abba Kadosh. Por eso no entiendo las personas que dicen de que la Torah ya está abolida y que eso ya está obsoleto y no sirve. Son personas que, como dice Isaías 8:20, amados Sahin Yahayot, no le han nacido. Leamos rápidamente Isaías 8:20. Permítanme un momento, hermanos, buscarlo aquí en las escrituras. Isaías 8:20 nos dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les han amanecido, amados Yahayot. Aquí Isaías está hablando completamente que si las personas no tienen ley, si las personas no tienen la Torah, porque la palabra etimológica para esta palabra ley es la palabra Torah, amados, que significa derecho, dirección, enseñanza legal o instrucción de vida. Bendito. Y dice, y al testimonio, que es nuestro Adón Yahshua HaMashiach, sus profetas, benditos, porque ellos son testigos, y a través de su testimonio dan evidencia de que lo que enseña la Torah referente al Mesías es cierto, amados Sahin Yahayot, y que se ha cumplido a través de la historia. Entonces, ya sabiendo este punto tan importante y crucial, amados Sahin Yahayot, vamos a darle inicio a esta enseñanza. A continuación, vamos a ver cuáles son, como el título lo enseña, estas señales que van a apuntar al final de los tiempos, para poder que esta transición pueda darse, amados Sahin Yahayot. El Eterno pasará a esta creación por medio de un proceso. Y en medio de este proceso está esperando el Abba de que nosotros nos convirtamos a Él. En medio de este proceso, el Eterno nos está mostrando su gracia, su amor y su misericordia, para que cambiemos, para que podamos conocer su bendita y hermosa Torah. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y así poder nosotros acercarnos a Él conforme un corazón al Eterno, ya que si nos decidimos a vivir conforme a su palabra, entonces alcanzaremos a convertirnos a ser personas obedientes, personas que no solamente escuchemos sus escrituras y su palabra, su bendita hermosa Torah, sino que también seamos hacedores de ella, que es lo que nos va a llevar a una justificación. Bendito sea el Rey de la Gloria, y nos permite crecer en la santidad genuina que el Eterno demanda para poder acercarnos a Él. Acuérdense que las Escrituras enseñan que si no hay santidad, pues, amados Sahin Yahayot, no habrá comunión con el Eterno, porque Él fue específico y claro, tanto en su Torah como en sus profetas. Por lo menos el profeta Amos dice muy claramente en el capítulo 3 de que si no estamos de acuerdo con el Eterno, si no nos ponemos de acuerdo con Él, con su santidad, ¿verdad que sí? Pues no podremos andar juntos. Esto es algo que el Eterno enseña, y que Él lo que enseña lo aplica, lo hace aplicar a las personas que conforman su reino. Entonces,
amados Ahin Yahayot, vamos a ver 8 señales clave que tendrá que cumplirse en medio de este proceso de la transición para poder llegar a los brazos de Mashiach, para poder que Mashiach tome el reino global, amados Ahin Yahayot, y haya justicia por una vez por todas en esta creación, en este planeta, ya que sabemos que hoy en día no gustamos de tal privilegio. Aquí en este mundo, como se mueve, amados Ahin Yahayot, no hay justicia. Y la justicia que parece ser justicia es una justicia a medias. Es una justicia que aparenta ser justa, pero que si la comparamos con la Torá, amados Ahin Yahayot, vemos que estaría más que reprobada. Entonces, vamos a dar inicio a estas señales, que no las vamos a poder abarcar todas en este día y que por lo tanto me imagino que se convertirá como una especie de serie que estaremos dando para que podamos alcanzar este conocimiento y nos podamos preparar. Ya que, amados, en Lucas, en el libro de Lucas, el Eterno le explica, en este caso, a un grupo de fariseos, ¿verdad que sí?, de que ellos habían entendido cómo se miraba el tiempo. Vamos a leerlo a continuación. En Lucas 12, versículos del 54 al 56, decía también a la multitud del Eterno, y había muchos fariseos en medio de ellos, y dicen, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Versículo 55, y dice, y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Y en el 56 escala esta conversación, amados Ahin Yahayot, y el Eterno cambia su tono, ¿verdad?, de voz y les exclama esto tan fuerte, amados Ahin Yahayot, y le dice, hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? Y pregunta, ¿y cómo no distinguís este tiempo? ¿A qué tiempo se está refiriendo el Eterno? Pues por supuesto al tiempo y a las señales del final de ello. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y esto es algo que con la ayuda del Eterno vamos a ir desglosando para que el Eterno no nos diga como le dijo a este grupo de personas en aquella entonces, hipócritas. La primera señal que nos muestra las Escrituras es la señal que en los tiempos postreros habrán falsos maestros y engaño religioso, como nos enseña Mateo 24, el 11 al 12, y como nos enseña 1 de Timoteo 4:1. La segunda señal, amados Ahin Yahayot, que habrá en este caso en los finales, en estos tiempos finales, es la señal donde dice que aumentará y habrá aumento de la maldad, inmoralidad y violencia. La tercera señal que, de acuerdo a las Escrituras, habrá en estos tiempos finales será la señal donde habrá guerra, terremotos, hambrunas y peste. La cuarta señal será el gobierno mundial, el sistema del antimachías. La quinta señal será la apostasía, la marca y la religión mundial. La sexta señal será la persecución de los creyentes. La séptima señal, un remanente, la restauración de Israel. Y la octava señal será el arrebatamiento, el regreso del Mesías, de acuerdo a Mateo 24:31. ¿Dónde está eso? Ya vimos en las Escrituras donde nos enseña que la primera señal será falsos maestros y engaño religioso. Mateo 24:11 del 12, 1 Timoteo 4:1, para que vaya apuntando. Segunda señal, aumento de la maldad, inmoralidad y violencia. Esto lo encontramos en 2 de Timoteo 3,
del 1 al 5 y en Mateo 24 del 11 al 13. La tercera señal, guerra, terremotos, hambrunas y peste, lo encontramos en Mateo 24 del 6 al 7. La cuarta señal, que sería el gobierno mundial, el sistema del antimachía, lo encontramos en Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 al 8. La quinta señal, que simboliza la apostasía, la marca y la religión mundial, lo encuentra usted en 2 de Tesalonicenses 2, 3 y en Apocalipsis 13 del 9 al 18. La sexta señal sería persecución de los creyentes, la cual la encontramos en Mateo 24, 9 y en Apocalipsis 11, 7. La séptima señal, amados, un remanente, la restauración de Israel, la encontramos en Mateo 24, versículo 14 y Apocalipsis 11 del 3 al 4. Y la última señal, pero bien importante, es el arrebatamiento, el regreso del Mesías, que encontramos esta enseñanza en Mateo 24, 31. Para que usted vea que lo que enseñamos en esta Cajal, amados Sahin Yahayot, va siempre acorde a lo que las escrituras del Eterno nos enseñan. Entonces, ya que no tenemos el tiempo suficiente para desglosar estas 8 señales, vamos a desglosar la primera señal, falsos maestros y engaño religioso, que ya estamos viviendo en este pleno siglo XXI, amados Sahin Yahayot, ya que hemos caído en tanto engaño religioso como usted, que conocedor de la Torah que es, ha podido entender, ha podido discernir, ha podido ver, amados Sahin Yahayot. Solamente para no irnos tan lejos y caer en otras religiones, ¿verdad? Y no extendernos tanto en esa área, solamente en el cristianismo, amados Sahin Yahayot, hay más de 40,000 denominaciones. Para que usted vea la apostasía tan grande que se ha ido cayendo, amados Sahin Yahayot, ya que cualquier persona que se levanta como líder religioso por no tener las bases que es Torah, amados Sahin Yahayot, han transversado estas escrituras y han creado una nueva religión en sí. O sea que están enseñando pensamientos de hombres, amados Sahin Yahayot, y anhelos que surgen del corazón del hombre. Y esto lo viene a reprender, lo viene a desacreditar nuestro Abba Kadosh por medio de nuestro Elohim, Mesías, Yeshua. Esto es algo que debemos, amados Sahin Yahayot, entender. Entonces, vamos a ver la primera señal, falsos maestros y engaño religioso. ¿Dónde está esto? Esto nos advirtió nuestro mismísimo Adón Yeshua HaMashiach. Mateo 24, les pido por favor que me acompañen. Vamos a leer el Sefer de Mateyahu en el Perek 24 y los pasuquines del 11 al 12. Dice el Eterno, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto está pasando hoy en día, amados Sahin Yahayot, ya que el Eterno está permitiendo en este pleno siglo XXI en que nos encontramos, de que estemos cosechando lo que permanentemente estamos sembrando. Las escrituras dicen del Abba que no podemos ser burlados, o sea, en este caso, no nos podemos burlar del Eterno, mejor dicho. Entonces, esto nos está conllevando a que el Eterno permita que se cumpla sus escrituras en medio nuestro. Y dice en uno de los libros pentateucos, como lo llama la religión actual, ¿verdad que sí? Que sería Deuteronomio, el libro de Devarim, el Sefer, dice muy claramente que el Eterno nos enseña que hay 2 caminos. Bendito sea el Rey de la Gloria, a la cual el Eterno nos da la posibilidad de andar por ellos. Un camino de bien, que si usted toma ese camino de bien, nos enseña el Eterno que tendrá consecuencias de bendición y favorables eternamente y para siempre para la persona que tome ese camino, o está diciendo que también está la posibilidad de tomar el camino del mal, el cual dice que terminará en condenación eterna.
en separación eterna con su Creador. Y esto es algo que el Eterno nos da la opción de que usted elija voluntariamente por donde usted quiera andar. O sea que el que se pierde es porque quiere, amados Ahin Yahayot, porque el Eterno le da la oportunidad a todos, como nos demuestra en el Sefer de Yohanan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3:16, donde él dice de que tal forma amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo, dice ahí, todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que el Eterno no está haciendo acepción de personas. Él escogió una nación, un grupo específico para entregar su Torá, y que ese grupo específico fuese preparado, apartado, como lo hizo prácticamente en su pueblo por medio de los levitas, que apartó esta tribu levita para el sacerdocio, para que fueran sus intercesores, para que fueran las personas mediadoras a su pueblo, a favor de ellos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y así, en este mismo punto de vista, podemos verlo de esta forma en este ejemplo que estamos tomando. Entonces dice aquí, y muchos falsos profetas se levantarán y enseñarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, esta palabra maldad, les pido que si tienen la oportunidad subrayarla y describir su significado etimológico, como está escrito en su original, que en este caso está escrito en griego, amados. En griego es la palabra anomía, y esta palabra anomía significa ausencia de Torá, significa sin Torá, y significa transgresión de la Torá. Bendito sea nuestro Rey amado Yahshua HaMashiach, ya que la palabra a significa ausencia y la palabra nomía significa ley, o sea, en este caso, Torah. Entonces, aquí está diciendo nuestro Yeshua HaMashiach claramente, amados Ahin Yahayot, que por cuanto se ha multiplicado la maldad, o sea, se han multiplicado las personas, amados Ahin Yahayot, que no guardan Torah, que desechan Torah, que no quieren seguir Torah y que no quieren abrazarla como estilo de vida en sus vidas, dice que por tanto el amor de muchos se enfriará. ¿Se da cuenta? Porque Torah es amor en sí, amados Ahin Yahayot. Yahshua en una ocasión, cuando estuvo predicando, amados Ahin Yahayot, en Galilea, un tal fariseo en la sinagoga se levantó y le dijo que con cuál autoridad él decía esas cosas cuando se le fue entregado el rollo de Isaías. ¿Verdad que sí? Y abrió y leyó prácticamente el capítulo 61, donde dice muy claramente las escrituras: el Espíritu de Adonai está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas al pueblo del Eterno, ¿verdad que sí? Para darle apertura a las cárceles espirituales a su pueblo y a todo aquel que desea abrazar su pacto. Bendito sea el Rey de Gloria. Y así sucesivamente, y cerró el libro. No continuó leyendo prácticamente, donde decía: y vendría el día del Adón. ¿Por qué no llegó a leer completamente Isaías 61 hasta llegar al día del Adón, donde habrá castigo, donde habrá esta transición, como lo estamos viendo, amados Ahin Yahayot, por cuanto eso era un evento futuro, amados Ahin Yahayot? Eso era algo que se iba a cumplir en el futuro, pero que lo que ella estaba leyendo y lo que leyó en ese momento se estaba cumpliendo. Bendito sea el Rey de la Gloria en ese mismo momento. Entonces, vemos como el mismísimo Eterno enseña de que Él es amor. Porque cuando le preguntaron con qué autoridad Él hablaba de esas cosas, ¿verdad? Y que la ley de Moisés, pues, había que cumplirse, él mismo dio a entender de que era la Torá, de que Moisés había escrito por medio de él. Entonces, amados Ahin, Yahshua demostró ser amor, Padre. Un Padre amoroso, un Rey amoroso, un Rey misericordioso, quien no le fue indiferente la necesidad de su pueblo y de las personas que lo
rodeaban y así, etcétera, etcétera. Entonces, como enseñan las escrituras, como va a haber aumento de que las personas no van a querer esto, las cosas del Eterno, pues el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque no habrá Yeshua en sus corazones. Y por lo tanto, la persona que no tiene a Yeshua en su corazón es una persona que lamentablemente aún no sabe amar, no conoce ni ha entendido lo que realmente es el amor. Y si usted quiere saber, persona que me está escuchando y no sabe qué significa el amor para Yeshua HaMashiach, les invito a que se lean el capítulo 13 de Primera de Corintios. Ahí habla lo que significa realmente para el Eterno el amor. Entonces, esta palabra anomía es la palabra que acabamos de ver. A, que significa ausencia, y nomía, que significa Torah. La palabra hebrea para maldad, para anomía, es la palabra abón, que significa lo mismo. Significa estar sin ley y vivir conforme a su deriva. Acordémonos prácticamente cómo en el libro de los Reyes estuvo el pueblo del Eterno durante mucho tiempo sin rey, sin líder que los dirigiera, sin Torah. Y dice muy claramente, amados Ahin Yahayot, Jueces y Primera de Reyes, que el pueblo, como no tenía líder y no tenía rey ni Torah, dice que cada quien hacía como le parecía. Y eso es lo que se está viviendo hoy en día, ese abón, esa anomía, esa maldad, esa falta sin ley, amados Ahin Yahayot. Entonces, ya sabiendo este término, continuemos. Y vamos a ver que hay 3 clases de categoría de pecado que describe la Torah, amados Ahin Yahayot, y que es necesario entenderse. Número 1, Yataká. El pecado Yataká son pecados que se cometen por ignorancia. Son pecados que el Eterno, amados Ahin Yahayot, no es que se hace el ciego o lo pasa desapercibido, pero es un pecado donde las personas están alcanzando misericordia. El Eterno está refrenando el juicio por cuanto se comete por ignorancia. Acuérdense que Yeshua les dijo, si yo no hubiese venido, pues pecado no tendríais. Mira como dijo el Eterno, ¿cómo así? Claro, porque como el Eterno vino y estableció Torah y enseñó cómo se debía guardar correctamente la Torah, pues ya no tenemos excusa. Pero si no hubiese venido y no hubiese quitado ese velo y no nos hubiese mostrado en la hipocresía y ignorancia que vivía el sacerdocio en aquella entonces, amados Ahin Yahayot, por medio de este sistema rabínico, como lo fueron los fariseos, los escribas y los saduceos, entonces dice el Eterno, pecado no tendríais, porque vivisteis en una ignorancia. Pero ya que yo he venido y les he hablado la verdad y advertido las cosas, entonces ya no tenemos excusas, amados Ahin Yahayot. Entonces, este pecado se comete por ignorancia. Hay otro pecado, y que es grave, que es el pecado Peshá. El pecado Peshá, que conlleva la pena de muerte, y solo es posible redimirse con sacrificio, amados Ahin Yahayot. Esto es un pecado, o son pecados, que son de muerte, de acuerdo a Torah, y que se es necesario y se requiere un sacrificio. Y hemos entendido que el libro de Hebreos nos enseña que si no hay muerte, no hay transmisión de pecado. O sea, no se puede perdonar el pecado. Porque Hebreos lo dice muy claramente. Hebreos 9 dice, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Ya la oportunidad que te otorga el Eterno de que tus pecados puedan ser expiados y que puedas serte partícipe de su reino es estando en vida. Ya después que el Eterno manda llamar a la persona, bendito sea el Rey de la Gloria, o sea que quita su aliento de vida y quita su alma del cuerpo, amados, entonces ya no hay vuelta atrás, ya no hay nada que hacer. Como decimos aquí en un país suramericano, ya no vale la pena llorar sobre la leche derramada. Ya está derramada, ya no hay nada que hacer. Y esto es lo que enseñan las escrituras. Y este sacrificio nos enseña Torah de que tiene que derramarse sangre para poder ser redimido en este caso. Y por eso
Yeshua HaMashiach dio la vida por nosotros como sustituto para que tú no tengas que morir por todo lo que has cometido y el estilo de vidas que has tenido por tu ignorancia. Bendito sea el Rey de la Gloria. Pero como el Evangelio es cada vez ya más conocido y cada vez más tiene este mundo y las naciones acceso al Evangelio del Eterno, a la Betzorá del Abba, a las buenas nuevas, entonces ya no tienen excusa y pasan a ser pecados pesha, donde ya se necesita un sacrificio. Bendito sea el Rey de Gloria. Y luego está el pecado tercero, como categoría, el pecado avón. Que esto avón significa perversidad y es un pecado que, como nos enseña el Brit Harashá, no será perdonado en esta vida ni en la venidera. Esto es lo que habla el Eterno por medio de Mateos, donde dice muy claramente en Mateos de que el que vitupere, por ejemplo, ¿verdad?, contra el Espíritu Santo ya no tendrá perdón en esta vida ni en la venidera. También hay otro pecado avón, ¿verdad? Que sí hay como 3, 4 pecados avón donde ya no hay perdón. Ya esa persona ha quedado condenada por haber cometido este pecado. Otro pecado avón será en un futuro y no muy lejanos, donde el antimashiach, cuando se cumpla esta señal de que va a establecer reino mundial, ¿verdad?, y el sistema del antimashiach dice que va a imponer una marca, tanto en la mano derecha como en la frente. Esas dos posibilidades va a tener la persona para cargar esa marca. Y el que no se deje marcar, dice que no podrá comprar ni vender ni hacer absolutamente nada. Será llevado a un rincón. Amados Ahin Yahayot, será arrinconado por ese sistema y no podrá hacer absolutamente nada. Imagínese que usted no pueda ni comprar ni vender. Entonces, amado, ¿cómo va a subsistir? Si no va a poder comprar alimentos, si no va a poder acceder a la ayuda médica que se va a necesitar de seguro en esos momentos, si usted no va a poder hacer absolutamente nada, para que usted tenga más o menos un entendimiento de la gravedad del asunto. Entonces, este pecado avón, como nos enseña Torah, ya ni siquiera por sacrificio va a poder ser expiado, amados Ahin Yahayot. Bendito sea el Rey de la Gloria. Entonces, porque la misma palabra habla de que será condenado, no será perdonado. O sea que el sacrificio del Eterno no le va a favorecer, ni tampoco le va a poder colaborar para que pueda salvarse eternamente y para siempre, cuando es este pecado de gravedad como es el avón. Entonces, ya habiendo entendido esto, porque a eso es lo que enseña el Brit Harashá, ¿verdad?, que la religión actual, ¿verdad?, y tradicional, le gusta decir de que el Eterno pagó por nuestros pecados, y es verdad, ¿verdad que sí? Y que ya eso nos da como libertad, ¿verdad?, de pecar y poder hacer lo que quiera con tal de que me arrepienta en los últimos tiempos o en el tiempo final de mi vida. Eso no es así, amados Ahin Yahayot. El Eterno, valga la redundancia, lo vuelvo a repetir, no puede ser burlado. Por eso decía nuestro Adón Yahshua HaMashiach, explicando esto y pudiendo dar esta base para que ustedes vean que esto es algo cierto y que viene de la mismísima Torah. Yahshua dice que aquel que no hizo la voluntad de su Señor en uno de los evangelios recibirá azotes. ¿Verdad que sí? Bendito sea el Rey de la Gloria. Si no conoció la voluntad del Eterno, dice que recibirá pocos azotes. Y si ha conocido la voluntad de su Señor y no la hizo, recibirá muchos azotes. Entonces, ahí nos estaba ya prácticamente acordando el Eterno lo que decía y enseñaba su palabra, referente a estos 3 tipos de clase de categoría de pecado. Entonces les pido, ya sabiendo y teniendo este conocimiento, de que vayamos al libro Coelet. Ese es el libro de Eclesiastés, y vamos a leer el capítulo 12, versículos del 13 al 14. Vamos a ver qué nos enseña Salomón al respecto. Dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, amados Ahin Yahayot, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con
toda cosa encubierta, sea bueno o sea malo. Entonces aquí, amados Sahin Yahayot, explicando esta señal que en estos últimos tiempos, en esta primera señal, habrá falsos maestros y engaño religioso. Aquí nos está explicando Salomón en estos 2 capítulos que es necesario entender esto, que el fin de todo el discurso, de todas las cosas que el Eterno nos permite vivir, es de que usted y yo guardemos sus mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Eterno? Que lo conozcamos a Él. Eso es lo que vamos a ir a hacer por la eternidad, conocerlo a Él. Vamos a necesitar una eternidad para conocer a nuestro Abba, para poder saber cómo Él es Él realmente, cuáles son sus gustos, sus anhelos, qué es lo que Él quiere para nuestra creación, amados Sahin Yahayot, que somos nosotros y formamos parte de ella, y así sucesivamente. Y una de las cosas que nos está imponiendo constantemente, nos está recordando que usted y yo debemos guardar, son sus benditos mandamientos, porque eso es el todo del hombre, por cuanto llegará el día que tendremos que rendirle cuenta, sea para un beneficio o sea para una condenación, amados, como nos enseña aquí prácticamente Shlomo. En Apocalipsis 14, versículo 12, enseña el Eterno estas palabras: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua HaMashiach. Esto es necesario también entenderse. El Eterno está recalcando por medio de Juan de que es necesario de que los santos guarden paciencia, de que los santos guarden los mandamientos del Eterno y la fe en Yeshua. De esto se basa el Evangelio, de estos 3 pilares. Esto es necesario que el pueblo del Eterno lo tenga, amados Sahin Yahayot, que sea un pueblo que sea paciente, ¿verdad que sí? Segundo, que sea un pueblo que guarde sus mandamientos. Y tercero, un pueblo que crea en Yeshua HaMashiach como el Mesías prometido de la Torá, amados Sahin Yahayot. Esto lo es todo el Evangelio. Estos 3 puntos, estos 3 requisitos, si lo quiere ver de esta forma, que el Eterno nos está diciendo que tenemos que cumplir para poder estar conforme a la voluntad del Abba. Amén. Y poder nosotros, en este caso, ser personas de autoridad en su reino. En 1 de Juan 5:3 dice: pues este es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Aquí afirma Juan, y le está prácticamente enseñando al pueblo del Eterno, aquellos que están viniendo y formando este redil del Abba, ¿verdad? Para que haya un solo redil, un solo pastor, como nos enseña el Eterno en su palabra. Es necesario entenderse de que va a ser un pueblo que va a tener que adaptarse, va a tener que tomar estas normas, estas leyes, para que esa maldad, esa anomía, ese abón, no crezca y no tome control en nuestras vidas. ¿Verdad que sí? Y aquí explica de que sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué significa esto? Que sus mandamientos no están lejos, ni el Eterno está exigiendo algo que no podamos cumplir, amados Sahin Yahayot, sino que estos mandamientos es una instrucción de guía para garantizarnos la justicia, el amor, amados Sahin Yahayot, y que a usted no le falte absolutamente nada. Esto es necesario de que se dé. Y mira la misericordia, el amor tan grande del Eterno, que como hay cizaña y hay trigo, a la cizaña y al trigo, en este caso, ya que ambos necesitan crecer juntos, como nos enseña la Betzorá del Eterno, entonces el Eterno, por misericordia a ambos, ha establecido en este mundo institutos como lo son la policía, el ejército, y todos esos institutos que contribuyen al beneficio de esta humanidad, de la sociedad. De que, pues, amados Sahin Yahayot, la maldad ha entrado a esos grupos, lamentablemente, y que hay corrupción en esos grupos y en esos sistemas que el Eterno ha levantado para el beneficio del pueblo, pues sí lo hay, lamentablemente. Porque donde haya, amados Sahin Yahayot, pensamiento humano, allá habrá todo tipo de perversidad,
de ignorancia, de imperfección, amados Sahim Yahayot. Entonces, aquí nos está resaltando la importancia que tiene la Torah para el Eterno. En primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Lo que se está escuchando hoy en día, amados Sahim Yahayot, lo estamos viendo en este pleno siglo XXI con nuestros propios ojos. Cómo se ha levantado una barbaridad de religiones que van no a favor de Torah, no van post de Torah, ¿verdad? Acorde a lo que nos enseña la bendita y preciosa Torah del Eterno, sino que todo lo contrario, amados Sahim Yahayot. Usted encuentra en esas religiones, la religión que usted me pueda mencionar hoy en día, ¿verdad que sí? Que no sea la verdadera religión, que como nos enseña el discípulo del Eterno, ¿verdad?, que motiva a las personas a que sean bondadosas, a que sean generosas, a que cumplan estos mandamientos conforme a Torah. Y esto es necesario de que lo tengamos en cuenta. Y por eso se ha levantado este engaño, estos espíritus y doctrinas de demonios que desacreditan, que invalidan y quieren abolir lo que el Eterno estableció como instrucción de ley. Por eso el Eterno le dijo a los fariseos: ustedes invalidáis la ley del Eterno por mandamientos de hombres, y esto no lo podemos permitir en nuestras vidas, y esto es lo que le llama en este caso Pablo y le explica a Timoteo: doctrina de demonio. Cuando algo no va acorde a Torah, eso es pensamiento de hombre, ahí hay toda doctrina de demonio. No podemos caer en esa trampa. En primera de Juan 2, del 16 al 17, el Eterno nos enseña esto también. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Entonces está diciendo aquí de que todo aquel que pueda vencer el sistema de este mundo, amados Sahim Yahayot, y guarda los mandamientos del Abba, porque eso es hacer la voluntad del Eterno, guardar su palabra como nos enseña, entonces dice que permanecerá para siempre. Bendito sea el Rey de la Gloria. No conocerá la muerte. No está hablando en el ámbito físico, por supuesto, porque la mayoría de nosotros vamos a experimentar lo que llamamos muerte, pero la muerte no es muerte conforme a Torah, ¿verdad? Y no tampoco tiene ese significado, porque Yahshua HaMashiach, o mejor dicho, la Torah, que es Yahshua HaMashiach, nos enseña que la muerte es el dormir, amado. Estar en un estado como de dormir, de sueño. Y por eso el Eterno en diversos versículos nos enseña que nos llamará, ¿verdad? Nos va a despertar. Bendito sea el Rey de la Gloria. Unos, como dice Daniel 12, serán despertados para confusión perpetua, eterna, y otros serán despertados para vida eterna. Entonces, veamos cómo habla Juan, que hay 3 corrientes de vida que se mueven en el ser humano y que de una u otra forma este sistema religioso global, llama la religión como tú la quieras llamar, de hoy en día están aprobando estas 3 corrientes de vida. Y esto es algo que el Eterno no aprueba en su bendita hermosa Torah. En primera de Juan 2:6 nos habla que hay tres corrientes de vida. Número 1, los deseos de los ojos, que el mundo lo llama el materialismo. 2, la vanagloria de la vida, que el mundo le llama humanismo. Y 3, los deseos de la carne, que el mundo le llama hedonismo, en este caso. Entonces, vamos a ver estas corrientes. Comencemos con la corriente del materialismo, amados Sahim Yahayot, que son, y la Biblia lo llama, los deseos de la carne. Los deseos de los ojos, perdón. El mundo niega la existencia del Eterno y la necesidad de salvación. Esto nos enseña Hebreos 11:3. Leamos rápidamente a continuación Hebreos 11:3 y dice: por la fe entendemos
haber sido constituido el universo por la palabra de Elohim, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El mundo dice, no existe Elohim por ningún lado, y como no existe Elohim, pues no necesitamos una salvación. ¿Verdad que sí? Esto es lo que enseña el mundo, esto es la dirección donde se está dirigiendo prácticamente el mundo. Pero la Biblia dice muy claramente en Hebreos 11:3 que sí hay Elohim, y que creemos porque todo lo que usted puede tangiblemente tocar, ver prácticamente y observar en su entorno y contorno, fue hecho de lo que no se veía. Bendito sea el Rey de la Gloria, dándonos a entender que está lo espiritual primeramente. Amén. Segundo, ven en lo material el propósito de la vida. Este mundo ve lo material como el propósito de vida. ¿Por qué? Porque no conocen a Elohim, no gustan de una verdad, no saben de que hay vida después de que nosotros partamos de este mundo, amados Ahin Yahayot. Y por lo tanto, hace de que ellos tengan que tener un logro en esta vida, un propósito. Dice Eclesiastés de que el Eterno puso eternidad en el corazón del hombre, y esto es lo que lo conlleva al hombre a saber de que necesitamos algo externo para poder ser llenos, ¿verdad que sí? Poder vivir una vida conforme a lo que todo ser humano quiere vivir, una vida de shalom, una vida próspera, una vida donde usted no viva lo malo, amados Ahin Yahayot, ¿verdad? Y entonces por eso este mundo se enfoca en lo material, ¿verdad? Y lo hace su propósito de vida número uno. Y esto es algo que la Biblia reprueba, como nos enseña Mateo 6, del 19 al 21. Leámoslo rápidamente, amados Ahin Yahayot. En este caso, dice Mateos, bendito sea nuestro Adón Yahshua Mashiach, capítulo 6, versículos 19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es algo que hay que entender, amados Sahim. Salomón, con la sabiduría que se le otorgó de parte del Abba, nos enseña también que los ojos no se sacian de ver. ¿Qué significa esto, amados Sahim Yahayot? Que el ser humano nunca está conforme con lo que tiene. Tiene ya un reloj que sirve, funciona, un ejemplo, ¿verdad que sí? Pero, amados Sahim Yahayot, sale otro reloj y se ve mejor, ¿verdad que sí? Y a lo mejor tiene una y otra función más. Y ya el ser humano anhela de todo corazón tenerlo. Bendito sea el Rey de Gloria. Esto es lo que le llama en este caso Salomón, de que los ojos no se sacian de ver. Son insaciables, amados Sahim. Usted no se va a cansar nunca de obtener cosas materiales. ¿Por qué? Porque siempre, como este consumismo, ¿verdad? Este materialismo, como prácticamente el mundo ha abrazado este sistema y este engaño de Hasatán, amados Sahim Yahayot, pues optan por tener siempre algo mejor. Y esto los conlleva ¿a qué? A que pasen por encima de otras personas, a que nieguen a otras personas, a que maltraten y exploten a otras personas, y conlleva consigo pecado, amados, como lo estamos viendo y aprendiendo por medio de su Betzorah. Y en este error no podemos caer, amados. Esto no le podemos dar lugar como servidores del Eterno que somos. Entonces el Eterno nos dice que donde tengamos nosotros, amados Sahim Yahayot, nuestro tesoro, allí va a estar el corazón. Si tu tesoro está en tus riquezas, pues allí va a estar tu corazón. Vas a estar todo el día y vas a dar todo tu enfoque en tus riquezas. O sea que en pocas palabras vas a estar en el celular, en la cuenta bancaria, viendo de que no te falte un cero. Y por lo tanto no vas a tener vida, amados Sahim Yahayot. Las propias personas que han gustado de riquezas, ellas mismas pueden testificar, les guste o no, de que es un estilo de vida donde viven estresados, amados. Viven constantemente
viendo de que no vayan a perder ni el más mínimo centavo. Y eso no es un estilo de vida que el Eterno ha programado para cada uno de nosotros, sino que como nos enseña el Eterno, que busquemos primeramente su reino, su justicia, y el Eterno nos añadirá todo lo que usted y yo necesitemos. Así que donde estará tu tesoro, allí estará su corazón. Si tu tesoro está en tu trabajo, si tu tesoro está en tu esposa, en tu esposo, si su tesoro va a estar en cualquier otra actividad deportiva a lo mejor, o cualquier cosa, allí estará tu corazón. A eso usted va a dedicar su vida. Y por eso el Eterno nos está enseñando que hagamos tesoros allá en el reino de los cielos. ¿Y cómo se hace? Amados, cumpliendo la voluntad del Eterno. Allí vamos acumulando riquezas. Cada vez que usted le vaya haciendo caso a un mandamiento del Eterno, usted está acumulando riquezas en los cielos. Eso es algo que debes entender. Bendito. Vamos a ver que este mundo está perdón, es que ya casi no veo de cerca. Que está totalmente insatisfecho y ansioso, amados. Esto lo vemos en Filipenses 4, de 6 al 7, y tiene una ideología completamente distinta acorde a Torah. Vamos a leer Filipenses 4, del 6 al 7. Bendito sea nuestro Adón Yahshua Mashiach por ello. Dice Filipenses 4, de 6 al 7, por nada estéis afanosos, sino sean concedidas vuestras peticiones delante de Elohim en toda oración y ruego, con acción de gracias. Mira lo que dice, y la paz de Elohim, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Yahshua HaMashiach. Entonces el Eterno dice que la ansiedad, el afán, no nos va a llegar a ningún lado, amados, sino que busquemos el shalom del Eterno, que sobrepasa todo entendimiento, y que estemos agradecidos por lo que estamos viviendo en el momento, porque cada momento de vida en donde tú te encuentres es un momento que el Eterno está usando a tu favor, para tu crecimiento espiritual, para lo que tú quieras desempeñar, ¿verdad? Para realizarte como ser humano y creación del Eterno que eres, pero también como discípula del Eterno que eres. Amén. Esto es importante de que se pueda entender. Entonces, guardemos el shalom del Eterno, y el Eterno prometerá que si permitimos el shalom del Eterno en nuestras vidas y abrazamos ese shalom, y para poder que haya paz debe haber justicia, porque el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo. ¿Se da cuenta? Que para poder nosotros gustar de la paz y del gozo, primero tenemos que experimentar la justicia. Hay justicia, la justicia llevará como resultado la paz, y la paz llevará como resultado el gozo, que nos podemos regocijar. Bendito sea nuestro Rey amado Yahshua HaMashiach. Veamos dos aspectos más referente a los deseos de los ojos, lo que el mundo ve y lo que la Biblia dice al respecto y enseña. Número 4, el valor de una persona está determinada por sus riquezas. Esto es lo que el mundo lamentablemente tiene como guía y apoyo de referencia para darle y categorizar a una persona, para darle su estatus social, para ponerla en una balanza y decir, esta persona es así, así y asado. Y ponen como balanza y miden a la persona por su valor monetario. Y esto lo desaprueba completamente el Eterno por medio de Santiago capítulo 2, versículo 5. Vamos a leerlo a continuación. Dice Santiago 2:5, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Elohim a los pobres? Escuchen lo que está diciendo el Dios de la gloria. ¿No ha elegido Elohim a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe
y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Mira lo que nos enseña en Santiago, que el Eterno elige a los pobres para que sean ricos, pero no materialmente hablando. Bendito sea el Rey de la Gloria. Por eso, valga la redundancia, nos enseñaba nuestro Adón Yeshua HaMashiach, quisiéramos riqueza allá arriba, los Shamaim, en el Malhut del Abba, en el reino del Eterno. Y que Él prometerá que nuestras riquezas serán otras clases de riquezas que nos conllevará a una vida eterna y que seamos herederos de su Malhut, de su reino. Y son aquellas personas que lo aman. Entendamos que aquellos que van a lograr el reino de los cielos son aquellos que hayan logrado amar genuinamente a nuestro Yeshua HaMashiach, a nuestro Abba celestial, porque el amor es sufrido, no se envanece, no busca lo suyo, no es contencioso, todo lo cree, todo lo soporta, como nos enseña 1 Corintios capítulo 13. Bendito sea nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Se da cuenta que cuando sistemáticamente comenzamos a estudiar su bendita Torah, amados Ahin Yahayot, conoceremos esta verdad, como nos enseña Juan 8:31 en adelante, que si permanecemos en su palabra, ¿verdad? Conoceremos la verdad y esa verdad nos va a hacer libres. Bendito sea el Rey de Gloria. Vamos a ver el último punto referente a los deseos de los ojos, lo que este mundo llama, las personas son vistas como objetos. En este mundo las personas, amados, ven a las personas como objetos. Y dependientemente del estado social que ellos tengan, pues así vale para este mundo. Y esto es algo que el Eterno reprueba en su bendita y hermosa Betzorah. Y no le gusta que hagamos acepción de personas, amados Ahin Yahayot, ni que valoremos la persona por vista, porque la vista engaña, amados Ahin Yahayot, como ya hemos descubierto. En Génesis capítulo 1, versículo 27, nos muestra el Eterno este principio de que no hace excepción de personas y que todos somos iguales ante el Rey de Gloria. Dice Génesis 1, versículo 27, y creó Elohim al hombre y a su imagen, y a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. O sea que, amados, el Eterno no hace excepción de persona, como nos enseña Génesis 1:27. El Eterno, amados, ama tanto al varón como a la mujer, ¿verdad que sí? Y no hace excepción en su reino hacia ambos sexos, para que usted me entienda mejor. Entonces, ¿qué significa esto, amados Ahin Yahayot? De que el Eterno ama su creación y que todos tenemos la posibilidad de venir a Él, todos tenemos la posibilidad de gustar de sus bendiciones y que nadie es más que otro. ¿Por qué? Porque si una persona destaca a otra persona por el conocimiento que tiene, es porque el Eterno lo ha permitido. Allí hay varios caminos. El uno sabe más que el otro porque a lo mejor primeramente el que sabe más se ha esforzado más, ha tenido más interés en conocer las cosas, ¿verdad? En salir de su ignorancia, y el otro no. El otro no ha tenido como prioridad en su vida eso. Y por eso es que pues hay ese desnivel, o no hay esa misma esa misma dirección en ambos. Bendito sea el Rey de la Gloria, porque dependiendo de lo que usted le ponga prioridad a su vida, a eso es que se va a ir a cosechar. Bendito sea el Rey de la Gloria, por cuanto eso es lo que se está sembrando. Entonces, sigamos ahora con el humanismo, que es lo que la Biblia le llama la vanagloria de la vida. Ya llevamos 59 minutos, pero es Shabbat, ¿verdad? Y el tema está interesante, pienso yo. Entonces, dediquémonos un tiempito más y ya vamos a culminar esta enseñanza. Bendito sea el Rey de la Gloria. Entonces, una de las tres corrientes que nos hablaba primera de Juan capítulo 2, acabamos de ver los deseos de los ojos, y ahora vamos a ver la vanagloria de la vida, lo que le llama el humanismo en este mundo. Primero, el ser humano como centro de todo, ya que el ser humano
la mayoría no gusta de Elohim, de Dios, y no creen en Dios porque son ateos, agnósticos o lo que sea, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cuál es el centro y punto de vida de ellos? Pues los humanos. Son personas que tienen su confianza en el hombre, ¿verdad? Por cuanto no conocen otra cosa, pues ponen su confianza completamente en el hombre. Están enfermos, van al médico y, amados, pues tienen que creerse lo que el médico le dice. Y así sucesivamente, un ejemplo para que usted me entienda. O sea, son personas que van a tener que apoyarse siempre en el hombre. Y dice las escrituras que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, porque Jeremías enseña, ¿verdad? Jeremías 17 enseña, perverso y como ningún otro es el corazón del hombre. Bendito sea el Rey de Gloria. ¿Se da cuenta? Porque la Biblia nos manda no confiar en el hombre. Dice Colosenses 1, del 16 al 17, esta verdad absoluta. Colosenses 1, 16, 17 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Bendito sea el Rey de la Gloria. Todo fue creado por el Eterno, y para la gloria del Eterno, como lo acabamos de leer, ¿verdad que sí? Y gracias a que tenemos Elohim, podemos gustar la vida que tenemos y podemos tener las cosas que están en nuestro contorno y torno a favor nuestro. Porque, amados Sahin Yahayot, si usted se pone a ver, no es normal que estemos en un planeta donde todo lo que está a nuestro alrededor está para favor nuestro. Bendito sea el Rey de la Gloria. Que haya árboles frutales, que hayan hortalizas, que hayan animales, específicamente para nuestro sustento, y que por lo menos una manzana tenga los nutrientes que tiene, las vitaminas para que su cuerpo pueda funcionar correctamente, la naranja para que su cuerpo pueda, en este caso, absorber las vitaminas que necesita, y así sucesivamente, amados Sahin Yahayot. Todo está perfectamente coordinado, ¿verdad? Y armonizado de tal perfección que el hombre pueda vivir tranquilamente en este planeta. Amados, esto no se hizo de la nada. Hay un Elohim, Dios Todopoderoso, como lo acabamos de leer en Colosenses capítulo 1, 16, que nos muestra que gracias a Él tenemos todas las cosas. Número 2, promueve la autoexaltación. Por supuesto, vemos el mundo como adoran a los artistas, cómo se colocan ídolos, ¿verdad que sí? Personas que tienen un nivel académico mayor, que portan de un conocimiento que el Eterno mismo dice en Daniel 12 que ha permitido de que sea prácticamente abierto esa llave para que conozcamos más allá de lo que realmente existe. Y como no tienen Elohim en sus corazones, no creen en un Dios, pero en sus corazones ha puesto el Eterno eternidad, pues se inclinan a esto, amados, a adorar al hombre. Porque si no, no tuviéramos al hombre en ese podio, ¿verdad que sí? Tan alto, de gloria que no le corresponde. Bendito, porque Filipenses 2, del 3 al 4, desaprueba esto por completo. Bendito sea nuestro Adón. Dice Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Por qué? Porque no tenemos de nada que jactarnos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Todo se nos ha sido entregado por el Eterno. Si eres una persona que se te facilita las cosas, ¿verdad que sí? Dale gracias al Eterno porque esa cualidad, don, te lo ha entregado el Rey. Bendito sea, porque siempre hay un propósito por el cual el Eterno entrega todas las cosas. O sea que hay una exaltación tremenda y promuevan a eso hacia el hombre, y eso Torah lo derriba. Miremos el profeta Daniel, ¿verdad que sí? Donde el Eterno le muestra en sueños a Nabucodonosor el imperio en su Reichsvolk, como decimos en alemán, como va a ir yendo el reino uno por uno, ¿verdad? En la forma correcta, y le explica de que eso va a ser derribado
y va a venir el reino del Eterno a ser instituido aquí en esta tierra, y todos los reinos y toda esa vanagloria humana y toda esa exaltación humana será totalmente derrotada por el Abba. ¿Por qué? Porque no podemos hacer así. Bendito sea el Rey de la Gloria. Esta gente niega la existencia del Eterno. Salmo 14.1. Mira lo que dice el Salmo 14.1. Bendito sea el Rey de la Gloria. Dice al músico principal, Salmo de David, dice el necio en su corazón, no hay Elohim. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Se da cuenta? El no creer en Dios te conlleva a que el corazón se vuelva necio, y este corazón necio le promueva esta maldad, esta anomía, como hemos aprendido, este abón en hebreo. Bendito, y esto nos va a conllevar a hacer cosas abominables, de que tus obras sean abominables ante un Dios de gloria. Y esto lo tenemos que evitar. Lo tenemos que evitar. Bendito sea el Rey de Gloria como dé lugar. Porque no podemos permitir esto como servidores del Eterno que somos, ya que creemos en un Dios de poder. Santiago lo dice muy claramente, que el que esté falto de fe, pídala, porque el Eterno la va a dar, pero es necesario que entendamos esto, de que, amados, tenemos que creer de que realmente Él existe, porque Él le da evidencia de que hay un Dios en los cielos que ha creado todo esto. Romanos capítulo 1 lo dice, ¿verdad que sí? No tendremos excusa, ya que la misma creación da testimonio de que hay un creador, un Elohim verdadero. Número 4, no hay necesidad de redención o salvación. Uno de los engaños, amados, Ajín Yahayot, de la vanagloria de la vida. Y esto lo reprende el Eterno en Romanos 3, del 23 al 24. Esto es lo que prácticamente Satanás quiere darle a entender a las personas, ¿verdad que sí? De que no morirás, como en el huerto del Edén, en Génesis, cuando se le presenta la serpiente prácticamente a Eva y le dice, no es que de este árbol no puedas comer y vayas a morir, sino que dice el Eterno de que sus ojos serán abiertos, ¿verdad que sí? Y seréis como dioses, dijo, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Pero no es que vayan a morir, sino que van a ser como dioses. ¿Se da cuenta? Y esto es lo que nos está prácticamente constantemente este mundo enseñando. Satanás está por medio de este mundo dándonos a querer dar a entender de que no vamos a morir, sino de que seremos como dioses. Dice Romanos 3, del 23 al 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Yeshua HaMashiach, amados Yahayot. ¿Se da cuenta? Todos hemos sido destituidos por cuanto hemos pecado. Nacimos, amados Ahin Yahayot, ¿verdad que sí? En inocencia. Dice las Escrituras que los pecados de nuestro Padre que ellos han cometido no serán a nosotros contados si nosotros rechazamos ese estilo de vida negativo que han tenido nuestros padres. Si el hijo o la hija decide no cometer los pecados que cometen sus padres, amados Ahin Yahayot, pues dice de que en este caso ellos no serán perjudicados. Esto enseña Torah, amados Ahin Yahayot. Los padres comerán las uvas, pero los hijos no llevarán la picadura, ¿verdad que sí? Los hijos no van a llevar esas consecuencias negativas si ellos deciden, bendito sea el Rey de la Gloria, no copiar la actitud de vida de sus padres que está completamente errónea. Bendito sea el Adón. Entonces dice aquí muy claramente Romanos 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim. Nacemos en inocencia, pero amados Ahin Yahayot, les voy a decir algo, no hay hijos malos, hay padres malos. Bendito sea el Rey de la Gloria, porque los hijos, amados, vemos de que los tales del reino del Eterno nacen en una inocencia, de acuerdo a las Escrituras, y son los padres los que están bajo la responsabilidad. Escúchame, padre, que me están escuchando.
en este momento. Bendito sea el Rey de la Gloria. Oigan lo que el Eterno nos está enseñando, que nosotros como padres tenemos la responsabilidad sobre nuestros hijos de que ellos conozcan los valores bíblicos, de que ellos conozcan la verdad, de que ellos sepan y conozcan el camino del bien. Bendito sea el Rey de la Gloria, y advertirles lo que va a acontecer y pasar si se deciden ir por el camino de mal. Porque usted no puede obligar a sus hijos, pero usted sí puede ser un buen ejemplo para sus hijos. Entonces, valga la redundancia, no hay malos hijos, hay malos padres. Porque los padres no les dieron la educación que tuvieron que haberle dado a sus hijos. No fueron el ejemplo suficiente como nos enseña Torah que debemos hacer para nuestros hijos. Por cuanto no cumplimos Deuteronomio capítulo 6, donde el Eterno nos dice, desde temprana edad, eduquen a sus hijos a la palabra de instrucción de vida, para que ellos tengan vida, para cuando sean viejos, para cuando ya estén adultos, no se aparten de sus caminos. Por eso el Eterno insiste, cuélguense mi Torah prácticamente en las puertas. Hablen esto con sus hijos en sus entradas, en sus salidas, cuando estén en sus casas, cuando estén afuera. Que le estén compartiendo constantemente los valores y ética de vida de acuerdo a Torah, amados, para que ellos no se aparten de esos caminos cuando estén mayor. Bendito, eso lo vemos el mejor ejemplo en un elefante. En un elefante en Asia, amados, desde que está chiquito, le amarran la pierna a una silla, para que se quede quieto. Lo amarran de tal forma que cuando él se mueve, vea que no puede moverse. Y esto queda en el cerebro del animal, amados, y por eso usted ve una pata de un elefante amarrado a un árbol, a un arbolito, a una cerca. Cuando usted sabe la fuerza tan inmensa que un elefante consigo lleva, ¿verdad que sí? Y porta, que podría zafarse locamente de eso, amados, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque desde chiquito se le ha sido instruido y enseñado que no lo puede lograr. Y eso es lo que está haciendo Satanás hoy en día con nuestros hijos, con nuestra generación. La está poniendo cada vez más tonta, por cuanto la mente humana ha podido desarrollar tecnologías tan avanzadas que cada vez el ser humano va a tener que pensar menos, como me compartía prácticamente mi hermano Rafael, nuestro hermano Rafael, que me decía, papi, de verdad que desde que la IA se ha levantado, la inteligencia artificial, es tremendo porque lo podemos ver como un arma letal que el mismísimo Satanás está usando para que la gente, amados Hayot, pueda cada vez menos, usar esta. Porque han hecho estudios científicos, amados, como me contaba Rafael, de que han puesto 2 personas, a una persona que usa pues esta plataforma, no voy a mencionar el nombre, verdad que sí, constantemente para poder lograr sus logros, para realizar sus labores, y otro que usa su mente para poder llegar a ser lo que él es. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y cuando comenzaron a estudiar el cerebro de la persona, que solamente tipea cosas para saber las cosas y para resolver las cosas, dice que, amados Hayot, el cerebro, la estimulación del cerebro llegaba a 1%, mientras que la estimulación del otro, amados Hayot, se elevaba. Bendito sea el Rey de la Gloria, porque estaba constantemente ejerciendo su mente, mientras que el otro no. Y esto, de esta forma, obra Satanás, amados Hayot. Está destruyendo a esta generación joven, a estos niños de hoy en día, para que cuando crezcan ya estén más que sometidos al sistema. Y como padres que somos, tenemos que enseñar a nuestros hijos que no vayan por ese camino. Bendito sea el Adón por ello. Veamos el último punto de la vanagloria de la vida, cómo este mundo ve la vanagloria de vida, que le llama humanismo. Dice, normaliza el pecado y lo inmoral. ¿Cómo lo vemos? Esto lo profetizó muy claramente ¿quién? Isaías, que dice que a lo malo le van a llamar bueno y a lo bueno le van a llamar ¿qué? Le van a llamar malo. Bendito sea el Adón. Miren lo que Gálatas 5 del 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Bendito sea el Rey de la Gloria. No van a heredar. Y este mundo está prácticamente favoreciendo el aborto, está favoreciendo prácticamente el cambio de sexo, está favoreciendo muchas cosas que la Torá dice que no nos podemos ir por ese camino y que no debemos cometer tales cosas. Este mundo lo aprueba, mientras que la Biblia dice que esto será reprendido y que los que practican tales cosas no podrán formar parte del Eterno, amados. Ya estamos terminando. Concédame unos 5 minutitos más y terminamos, amados. Hemos visto estas 3 clases de estilos de vida que el mundo promueve, como lo vimos en 1 Juan capítulo 2, y ahora vamos a ver los deseos de la carne, rápidamente, amados. Los deseos de la carne, lo que este mundo, amados Hayot, le llama hedonismo. El hedonismo. Dice aquí, búsqueda de placer como propósito. Este mundo busca como propósito de vida también los placeres. ¿Por qué, amados Hayot? Porque eso es lo que le dicta su carne. Por eso hay drogadicción. Por eso hay, en este caso, amados Hayot, vicios, ¿verdad? Donde los seres humanos mismos se atan a través de estos vicios, por cuanto muchos de ellos a lo mejor no encuentran el propósito de vida en sus vidas. Y esto es algo que el Abba reprende, que el Abba enseña de que no se necesita caer en este engaño satánico, sino que vamos a leer Mateo 6:33, lo que nos enseña la Biblia al respecto. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué significa esto? El Eterno está dándonos a entender por medio de Mateo de que, amados, necesitamos encontrar primeramente esta verdad, que esta verdad es andar en justicia, ¿verdad? Andar primeramente en las cosas del Eterno, y si nosotros ponemos por prioridad el reino del Eterno, ya todo lo que necesitamos, ¿verdad? El Eterno lo va a añadir así nomás, sin necesidad de mucho esfuerzo, amados. Entendamos esto. Muchas veces nos rompemos el lomo y queremos lograr las cosas por nuestros propios méritos, ¿verdad que sí? Y nos estamos estresando cada vez más por ello, cuando el Eterno dice que no necesitamos llegar a ese punto. El Eterno busca gente forzada y valiente, que se esfuerce, que sean fuertes y valientes. Por supuesto, tenemos que hacer nuestra parte, pero el Eterno en ningún momento dice que nos esclavicemos a eso para poder obtener las cosas, sino que dice, pon tu énfasis, tu enfoque en lo principal y fundamental, que es mi reino, en conocerme a mí, en obedecerme a mí, y ya todo lo que tú vas a necesitar de aquí para adelante, yo te lo voy a proveer. Y ahí comienza el Eterno a mover el corazón de cada persona para que a tu familia, para que a tu ser no le falte absolutamente nada, amados. Como cada uno de nosotros que componemos esta caja entendemos y hemos vivido en carne propia y seguimos viviendo. Porque ¿quién de nosotros no depende del Eterno? ¿Quién de nosotros no necesita a veces una ayuda del Eterno? De que un hermano nos eche la mano, tanto en un mercado, por ejemplo, o que se me presentó una cosa donde se me dañó el carro y necesito repararlo y no tengo cómo repararlo. El Eterno todo eso ya lo tiene añadido conforme a su bendita Betzorá, de que eso no va a ser problema si realmente andamos conforme a la voluntad del Abba. Esto lo debemos entender. Segundo, ¿qué promueve los deseos de la carne de acuerdo al mundo? Promueve la inmoralidad y los excesos, como lo acabamos de ver, ¿verdad que sí? Bendito sea el Rey de la Gloria en parte. Vamos a Gálatas 5, 22 al 23 y vamos a ver qué piensa el Eterno al respecto. Esto promueve la inmoralidad y los excesos, a todo, amados Sajín. Y esto es algo que el Eterno nos dice, tienen un espíritu superior a los demás. Por lo tanto, debemos tener autocontrol. Porque el autocontrol es algo que le cuesta al ser humano, amados. Autocontrolarse
para las cosas que están externamente a nuestro alrededor. Por ejemplo, ¿cuánto nos cuesta a cada uno de nosotros el poder llevar una alimentación conforme a la voluntad del Abba? ¿Cierto? Bendito. Qué ricos son los chips, qué rico son las comidas chatarra, ¿verdad? Como las hamburguesas y las comidas rápidas. Qué rico que es un pastel y una torta, ¿verdad? Con medio kilo de azúcar. De que está bueno, amados Ajinyayo. Sabe bueno. Pero que la Sagrada Escritura nos enseña, ¿verdad? De que no está bien eso. Y que debemos de cuidar este templo. A eso se está refiriendo el Eterno. Este mundo dice sí a eso y el Eterno está diciendo, cuidado. Mire que todo nos es lícito, como dice el Abba, pero no todo conviene. Y esto es lo que el Eterno quiere llegar a cada uno de nosotros que logremos. De que seamos personas que tengamos un autocontrol para todas las cosas. Sepamos y tengamos ese control de nosotros mismos para decir no a lo que debemos decir no y para decirle sí a lo que debemos decirle sí. Dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 24, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tales cosas no hay ley. En tales cosas no hay ley. ¿Qué significa esto? De que el Eterno está diciendo que si usted practica la paz, el gozo, el amor, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, entonces el juicio que decreta la Torá del Eterno no caerá sobre tu vida, por cuanto esto te conlleva a no transgredir Torá. Bendito sea el Rey de la Gloria, para que usted me entienda mejor. Y dice aquí, pero los que son de Mashiach han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. El mundo está diciendo, y te enseña el Eterno aquí, el mundo está diciendo sí al pecado, sí a los deseos sexuales, sí a la glotonería, sí a muchas cosas, y usted como servidor del Eterno, portando un espíritu superior como nos enseña la Escritura, que ese espíritu es un espíritu no de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Se da cuenta? 3 características que portan ese espíritu y que nos ayuda a ser las personas que somos en el reino del Eterno en santidad. Y es tener que el dominio propio. Entonces nosotros como servidores decimos no. El mundo dice sí, nosotros decimos no. ¿Por qué decimos no? ¿Por llevar la contraria a nuestros amigos? No, amados Ajinyahayon, porque el Eterno dice que digamos no. Nos enseña de que tenemos que decir que no por nuestro propio beneficio, porque si decimos sí, entonces eso nos va a conllevar a que destruyamos este templo, a que nuestros hogares se desvanezcan, ¿verdad que sí? A que haya ruptura de muchas cosas que estemos queriendo lograr en nuestras vidas y así sucesivamente. Por eso el Eterno le dice, no, acuérdense que lo que el mundo aprueba es a corto tiempo, mientras que lo que el Eterno nos entrega a nosotros y lo que nos está prácticamente en este caso ofreciendo es para largo plazo. Esto es algo que ya hemos entendido como servidores del Abba que somos. Mire, 4ª característica, deseos de la carne, que impulsa y que promueve el mundo, adicciones y comportamientos destructivos, como lo vemos hoy en día, amados Ajinyahayon. Y vamos a ver qué enseña las Escrituras al respecto. Y lo vemos en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 al 20. Ellos promueven ¿qué? Dice que están proveyendo, amados Ajinyahayon, a las adicciones y comportamientos destructivos, como lo estamos viendo en esta sociedad hoy en día. Dice 1 Corintios 6, del 19 al 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Ruach HaKodesh, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Elohim. El Eterno nos recuerda en 1 Corintios 6 por medio de Pablo que somos templos de Él. Y como somos templos de Él, necesitamos guardar y cuidar este cuerpo. Bendito sea el Rey de la Gloria.
¿Por qué? Porque el Eterno ha tenido que pagar un precio grande. ¿Y cuál fue ese precio? El haberse humillado a la condición humana y haberse dejado, amados Sahin Yahayot, quitar la vida por el ser humano. Bendito sea. Imagínese usted qué tan gran Elohim tenemos. Y es el Elohim que rechaza a la mayoría de las personas, ¿verdad? Que portan y tienen otro estilo de vida y otra religión en sus vidas, ¿verdad? Como lo es el Islam. El Islam no puede entender el por qué nosotros adoramos y tenemos a Yeshua como nuestro Mashiach, siendo humano como ellos dicen. ¿Qué clase de Dios baja y se humilla de esa forma? No le entra en su cabeza a este pueblo, amados Sahin Yahayot, el por qué el Eterno comete tal acto, si Él es lo máximo, supremo, a quien se le debe dar gloria, reverencia, al que tiene que tener lo mejor y estar en lo mejor siempre, y ser respetado sobre todas las cosas, que normalmente debe ser así porque es nuestro Elohim, ¿verdad que sí? Pero que no entienden este acto de bondad y amor que el Eterno tuvo a su creación, y por eso no creen. Y así con muchas personas y muchas religiones en este mundo, Abba. Bendito sea el Rey de la Gloria, que no, por no entender esa magnitud y esa sabiduría del Eterno, pues se pierden. Alabado sea el Dios de la Gloria. Por eso promueven todo esto, amados Sahin Yahayot. Vemos cómo se quitan la vida, cómo quitan la vida a otras personas, que es peor aún, amados Sahin Yahayot. Y se cumple el tiempo donde el Eterno nos enseñó por medio de su Betzorá que llegaría el día donde las personas iban a hacer atrocidades, quitando las vidas a personas y haciendo cosas malas hacia su prójimo y en el nombre del Dios de gloria. Cuando Dios dice, yo no he mandado que hagan eso. Se da cuenta que el mismísimo humano ha contribuido y colaborado para que el testimonio del Eterno sea de esa manera aquí en la tierra, para muchas personas, por supuesto para aquellos que no conocen las escrituras del Abba. Entonces vamos a ver cómo la Biblia reprende eso. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y lo podemos leer, en este caso, en Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 11 al 12, dice, y este es el testimonio que Elohim nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, en el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Fácil. Usted no tiene a Yeshua, no tiene la vida eterna. Así de fácil, como nos está enseñando el Abba por medio de su palabra. Bendito sea. Ellos dicen, viven el momento, viven la presencia. Esto es el hedonismo, amados Sahin Yahayot. Vive el presente, vive lo que tú estás viendo en el momento y listo, ya de ahí no hay más nada. Y el Eterno reprende este pensamiento, este estilo de vida en Efesios 5, del 15 al 17, y con esto me despido. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Eterno. Mira lo que el Eterno nos está enseñando, amados, por medio de Efesios capítulo 5. Que debemos ser diligentes de cómo andamos. Tenemos que observar nuestro caminar en esta vida, amados Sahin Yahayot, y que entendamos de que necesitamos aprovechar bien el tiempo para que esto no nos vaya a sorprender tarde o temprano, ¿verdad que sí? Y que no copiemos esa insensatez y ese engaño de este mundo, amados Sahin Yahayot, para que podamos usted y yo entender la perfecta voluntad del Abba. Eso es lo que nos está enseñando el Abba por medio de su palabra. Y por ende, resumimos lo que está tres corrientes de vida dan como fruto. Amados Sahin Yahayot. El materialismo, que la Biblia le llama deseo de los ojos, ¿verdad? Va a dar como fruto codicia, avaricia, envidia y celos. Se van a levantar calumniadores y se van a levantar personas sin efecto natural. Esos son los frutos que va a traer el materialismo. El humanismo, amados,
que lo que la Biblia le llama vanagloria de la vida va a traer como resultado y fruto egoísmo, orgullo, vanagloria, va a traer soberbia, obstinación, amados, ingratitud, y se van a volver blasfemos. ¿Por qué? Porque se van a creer dioses, amados Ahintayot. No van a tener necesidad de un Dios de acuerdo a ellos. Y el hedonismo, que lo que la Biblia le llama deseo de la carne, va a dar como fruto lujuria, glotonería, pereza, interperancia, desobedecimiento. Se van a convertir en impíos cada vez más y aborrecedores de todo lo bueno. Entonces, amados Sahin Yahayot, yo creo que el Eterno fue claro en este día de hoy por medio de su palabra, y es necesario que examinemos nuestro caminar en él y que no adoptemos estas enseñanzas del mundo, sino que seamos personas de Torah, porque ahí se encuentra la vida de acuerdo a la Alá. ¿Verdad que sí? Y nos ha demostrado, amados, que si nos guiamos por medio de la Torah y abrazamos Torah como estilo de vida, nos va a ir cada vez mejor en él, amados, manteniendo la fe, por supuesto, en nuestro Adón Yeshua HaMashiach, ya que la salvación viene por medio de Yeshua, en creer en él, amados Sahin Yahayot, pero que la Torah nos ayuda y se nos ha sido dada como instrumento para poder que usted y yo alcancemos la santidad genuina que el Eterno está demandando. Así que ya no nos tomo más tiempo. Gracias por su presencia. Gracias por haber escuchado este mensaje. Espero que lo atesore, que lo ponga acá por práctica y sobre todas las cosas de que se lo enseñe a otras personas. Volvámonos útiles en el reino del Eterno. Todo lo que el Eterno enseña en sus escrituras que recibimos por la gracia de Él, sea a través de siervos de Él, sea a través de su palabra, sea a través de su presencia, sea por medio de oración. Amados, dice las escrituras que lo estamos recibiendo por gracia. Y por gracia, dice el Eterno, debemos seguir dándolos. ¿Para qué? Para que el reino del Eterno se pueda ir ensanchando cada vez más y cada vez más las personas que desconocen de esta verdad absoluta puedan llegar a este conocimiento y puedan gustar de esta salvación eterna, amados aquí. Amén. Así que vamos a levantar una oración y vamos a darle gracias a Alá. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, espacio que nos has concebido, nos has dado. Te bendecimos y te honramos, Abba Celestial, porque eres grande, maravilloso, glorioso. Gracias por todo lo que nos permites vivir, conocer y experimentar. Gracias te damos también, mi Rey, por tu Torah, por esta verdad, por este velo que has quitado en nuestras vidas y por esa instrucción de vida que nos está ayudando y favoreciendo a que nuestros caminos sean cada vez mejores en ti, mi Rey. Te damos toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén. Que el Eterno traiga sanidad a nuestras vidas físicas, espiritual, mental. Bendito sea nuestro Adón Yahshua Mashiach y del alma, para que podamos gustar de todos estos beneficios del amén. Así que el Eterno me los guarde. Hasta un próximo vídeo, hasta una próxima enseñanza. Shalom, shalom. Y como tenemos acostumbrado a decir en este canal, hasta un próximo vídeo. Shalom.